algo el Transmilenio es un sistema de transporte masivo, porque vive repleto de gente. Y muchos nos quejamos con el servicio y nos ponemos bravos, pero bueno, afortunadamente existe. Y es masivo por eso, porque es para la gente. Igual, antes, en los buses, vivían repletos. Y antes, bueno, no sé cómo sería antes, pero no creo que a mi abuelo le haya tocado lo mismo. ¿O sí? Es interesante recalcar la manera en la que los habitantes de Santa Fe hacen buen uso de los tranvías abiertos. Los pasajeros se suben y bajan de los carricoches indistintamente por babor o estribor. El inspector, atesando una piola, marca a modo de reloj registrador cada abordaje. Y el tercer tripulante, el cobrador, empieza la fatigante tarea de recabar los 5 centavos por viaje, no sin antes descubrir quiénes son los avivatos que se trepan con ánimo de ponerle conejo. Los empleados, conocidos como tranviarios, usan una gorra que lleva bordadas al frente las iniciales TMDB. Para mayor parte de los capitalinos, esto significa 30 minutos de bamboleo. ¿30 minutos de bamboleo? Antes de contar con el Transmilenio, con los buses y busetas e incluso con el trolley o bus eléctrico, los habitantes de Bogotá tenían un sistema de transporte público conocido como el tranvía. Decidí aventurarme a través de una de las crónicas de mi abuelo y descubrir en qué consistía este sistema de transporte, conocido por muchos como los 30 minutos de bamboleo. En la década de los años 20, siendo gerente del tranvía don Nemesio Camacho, se importaron unos carros cerrados, que fueron el símbolo del confort y la comodidad en la ciudad, al que los habitantes bautizaron como Nemesias. Y más tarde, en 1938, y con motivo de la celebración del 4º centenario de la fundación de Bogotá, entraron los nuevos vagones cerrados, los cuales satisfacían el anhelo de modernidad de los capitalinos. Estos vagones tenían el techo de color plateado, que recordaba a la primera dama de entonces, doña Lorenza Villegas de Santos, bella y elegante, que tenía el pelo del mismo color, plateado, y por esto fueron conocidos como Lorenzas. Además de las Lorenzas, ahora el tranvía de Bogotá ha decidido modernizar algunas carrocerías viejas, por lo que han hecho algunos vagones más pequeños que ahora llaman Lorencitas. Estos vagones cerrados han ido desplazando a los tranvías abiertos y a sus usuarios colgados de los manubrios, como racimos que hacían milagros de equilibrio. Estas Lorencitas cuentan con nuevas rutas y llegan hasta varios extremos de la ciudad. Cada ruta se identifica por una franja de color en el frente del vehículo. Los colores sirven de ayuda a los iletrados usuarios, que son la mayoría, para que no se confundan y lleguen debidamente a su destino. Un ejemplo es la verde, que va hasta la estación de los ferrocarriles. La azul es la de San Cristóbal y la amarilla la de Ricaurte. Cuánta historia, cuántos recuerdos, cuántas vivencias, pero todo lo que comienza llega a su fin. El 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se acabó también con la historia de un punto de encuentro ciudadano. El tranvía, nuestros 30 minutos de bamboleo, nuestras ventanas abiertas, nuestros racimos humanos, nuestras sillas que giraban según nuestro norte, según nuestro sur, se bamboleaban ahora presas de la violencia, de la desesperanza. Las agencias de noticias transmitieron a todo el mundo las imágenes fantasmagóricas de tranvías ardiendo sobre un trasfondo de iglesias sombrías bajo un cielo plomizo. Ya no ardían los diálogos, ardía el odio en las llamas. Los vagones, los vehículos, nuestra historia y nuestro transporte sucumba a todo. El odio ahora viaja en rieles, era el fin del recordado tranvía. Allí se consumirían también nuestros recuerdos, parte de nuestros anhelos y una gran parte de nuestra historia.
Al leer la crónica de mi abuelo, se nota que el 9 de abril de 1948 fue un acontecimiento importante para la historia de la ciudad. Pero, ¿sería este el cierre del tranvía? ¿Por qué desapareció realmente? El tranvía no murió el 9 de abril del 48. El 9 de abril se habrán incendiado 15 tranvías de los 100 y pico que tenía la empresa municipal. Realmente el tranvía empezó a morir a principios de los años 40, cuando una comisión asesora para el transporte en Bogotá sugirió no extender las líneas de tranvía y más vale enfatizar el transporte en buses. Es evidente que había intereses de las empresas petroleras y de las empresas automotrices. Va a ser el fin del transporte eléctrico. No es fácil imaginar aquella Bogotá en la que vivió mi abuelo, en la que las calles lucían despejadas y nadie se quejaba del tráfico de esta ciudad de hoy, cosmopolita, multicultural y polifacética. Aquellos días en que los protagonistas de las calles eran los caballos de herraduras, que hacían tintinear rítmicamente las piedras de la capital, han quedado atrás. Ahora nos encontramos con estos articulados rojos, que levemente hacen sonar sus motores y que recorren velozmente las calles de la acelerada ciudad, que poco a poco han ido desplazando a los bulliciosos buses y busetas, quienes a su vez sustituyeron al imponente y colorido bus eléctrico, o troli, y por supuesto, al tan romántico y mentado tranvía. Gran recorrido hicimos por el tranvía. ¿Saben? Hay veces me pongo a pensar y me pregunto, ¿qué pensarán mis nietos en un futuro sobre el transporte actual? ¿Acaso el Transmilenio se habrá convertido en lo que el tranvía es para nosotros? ¿Historia? Y cuando se refieren a esta ciudad, ¿la recordarán como la ciudad del drill o del gin? O mejor, tal vez algún día nos llamarán a nosotros para que mediante una entrevista les ilustremos lo que fue la Bogotá en que vivimos y que ellos solo recuerdan mediante fotografías o ediciones o revistas o tal vez en la memoria de sus abuelos.